Gracias por continuar con nosotros en esta edición de Noticias de D-News, recién despertando el continente latinoamericano. Estamos con ustedes acompañándolos en este nuevo día. Hoy es miércoles 12 de noviembre. Mire, les comento, el domingo también se estarán realizando un referéndum, elecciones de referéndum y consulta popular en Ecuador, con una importante consulta que podría cambiar el rumbo político de ese país. El domingo, los ecuatorianos van a decidir sobre las reformas importantes como la creación de una asamblea constituyente, la reducción del número de asambleístas y la autorización de bases extranjeras. Pero veamos cuáles son los 4 puntos por los que los ecuatorianos estarán votando este domingo 16 en este referéndum y consulta popular. Allí tendremos, uno de los puntos es las bases militares extranjeras. También estarán ellos hablando o votando sobre si aprueban o no el financiamiento de organizaciones políticas. Los ecuatorianos decidirán también sobre la reducción del grupo o del número de asambleístas. Y también decidirán sí o no hacen una convocatoria a una asamblea constituyente. Este domingo, 16 de noviembre, Ecuador estará celebrando elecciones de referéndum y consulta popular. Ahora, van a haber una serie de preguntas a las cuales los ciudadanos de ese país estarán viendo y votando cuando se estén realizando su voto. Son 4 preguntas. Vamos a ver las preguntas sobre las cuales estarán realizando la votación los ecuatorianos. La primera pregunta es: ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Esto tiene que ver con las instalaciones militares operadas por Fuerzas Armadas de otros países que se establecen en territorio ecuatoriano mediante acuerdos bilaterales. Recordemos que en 1999, Ecuador y Estados Unidos firmaron un convenio de cooperación que permitió a las tropas estadounidenses operar desde bases aéreas ecuatorianas, Eloy Alfaro, ubicada en Manta, en la costa del Pacífico. No fue una base militar extranjera construida desde cero, sino fue una cesión parcial de uso de una infraestructura militar que ya existía en ese país. Allí la Fuerza Aérea Ecuatoriana mantenía el control y la seguridad. En el 2007, el entonces presidente Rafael Correa decidió no renovar ese convenio y argumentó que permitir el uso de una base nacional por tropas extranjeras equivalía a una cesión de soberanía. La siguiente pregunta que los ecuatorianos estarán enfrentando cuando el domingo acudan a votar ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Les comento, en el Ecuador las campañas políticas se financian por 3 fuentes. El primer es el Fondo Público de Promoción Electoral. La segunda forma de financiamiento es el Fondo Público Partidario Permanente y los aportes privados sería la tercera forma de financiación. Es un sistema mixto de financiamiento que tiene reglas, usos y también tiene prohibiciones. Un artículo de la Constitución de ese país dice que garantiza la participación equitativa e igualitaria, es decir, que los candidatos más ricos no tengan ventajas sobre los que no tienen dinero. El Fondo de Promoción Electoral es asignado por el propio Consejo Nacional Electoral de Ecuador, el último aprobado el 30 de diciembre de 2024 para las elecciones generales del 2025. Escuche usted, fue de 13.9 millones de dólares. La tercera pregunta que los ecuatorianos estarán votando, sí o no, es: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia,
un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. En 2025, Ecuador tenía 151 asambleístas, pero el número de los legisladores aumenta en cada proceso electoral y el número varía dependiendo del censo poblacional. El último del año 2022 determinó que eran casi 17 millones de habitantes, por lo que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó el incremento de 14 asambleístas provinciales para las elecciones generales del 2025. Reducir el número de legisladores ya fue una cuestión planteada en un referéndum pasado del año 2023. Se propuso reducir sus miembros bajo el argumento de mejorar la representatividad y la calidad legislativa. En ese momento ganó la opción del no. Ahora tenemos la pregunta número 4 que vamos a ver en pantalla en este momento. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en un referéndum? Acá la Asamblea Constituyente es un mecanismo democrático extraordinario cuando un país decide rediseñar su propia estructura jurídica e institucional. Su función principal es redactar una nueva constitución. Si la ciudadanía aprueba la convocatoria el 16 de noviembre de 2025, es decir, el próximo domingo, los ecuatorianos volverían a las urnas para elegir a los 80 asambleístas constituyentes que redactarán su nueva constitución. La nueva constitución será sometida a una nueva consulta para que los ciudadanos decidan si se aprueba o no, y de ser aprobada, se mantiene la actual constitución. Si no se aprueba, se mantiene la actual constitución. Es parte de lo que estarán realizando los ecuatorianos, decidiendo los ecuatorianos en esta nueva consulta del próximo 16 de noviembre, el domingo 16 de noviembre. Ellos estarán ante un referéndum y ante una consulta popular que definitivamente va a cambiar el rumbo político del Ecuador. Y nosotros los vamos a invitar a todos ustedes a que estén muy atentos porque tendremos transmisión especial de todo el proceso electoral ecuatoriano a través de nuestra señal informativa para toda América Latina. En Ecuador, las masacres carcelarias se están dando y han tomado la vida de muchos presos. Mi compañero César García Vélez tiene un reporte sobre este suceso que está golpeando a la seguridad carcelaria de ese país. Adelante, César. ¿Qué tal Latinoamérica? Muy buenos días, saludos desde la capital de los ecuatorianos. Soy César García Vélez y uno de los temas central del análisis en esta jornada aquí en DNews gira en torno a las masacres carcelarias que suman un total de 20 desde el año 2021 en el Ecuador. Esto supone que un preso ha muerto cada 18 horas durante estos últimos 48 días en el Ecuador. Masacres que tuvieron como origen el año 2021, la primera que se produjo en la cárcel de Turi y que detonó este fenómeno, uno de los más complejos en materia de seguridad, no solo en la región, sino a nivel mundial. Más de 550 víctimas han resultado luego de estas masacres producidas en varias cárceles del país. La última en la ciudad de Machala, en donde en el centro penitenciario no solo se amotinaron, sino también ahorcaron a más de 30 presos. Esto obligó
a que entre en funcionamiento la nueva cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena, un centro penitenciario de máxima seguridad que se espera y logre solventar algunos de los problemas que genera esta crisis carcelaria. Por una parte, el tema del hacinamiento y también de la corrupción, que ha permitido que las cárceles se conviertan en centros de mando para los grupos del crimen organizado. Una cárcel que tiene una capacidad de entre 800 a 1000 presos, pero que tiene un enfoque dedicado sobre todo a cabecillas y presos de máxima peligrosidad. Nosotros a lo largo de esta jornada les estaremos describiendo el mapa de las masacres en las cárceles del Ecuador. Estén atentos a nuestra programación aquí en DNews.